Muy buenas, gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa. Buenas noches si me veis desde América. Bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos a este Morning Show que hacemos los lunes y los viernes, donde tratamos temas pues de actualidad o temas curiosos. Pues muchas veces son simplemente curiosidades en las que, bueno, pues sentíos libres, por supuesto, de dejarme cualquier comentario de sugerencia o de tema que creáis que debemos abordar. El último, pues era de economía, era de inflación, y de hecho que sepáis que estoy intentando trasladar gran parte de los vídeos o los contenidos que hago así más de tipo económico, de finanzas, al canal Doradito, que eso ya lo expliqué en el vídeo anterior, y hoy de hecho vamos a hablar un poco de historia. Sí, yo diría que historia. A ver, en el título veis que vamos a hablar sobre Andorra, de por qué existe Andorra, y de hecho el título va a ser ese, porque quiero que lo entendáis no desde el punto de vista de, bueno, pues Andorra de vez en cuando se pone de moda porque se viene algún youtuber, viene a Andorra, y entonces pues ya automáticamente se monta todo el círculo mediático de que si Andorra es un paraíso fiscal, que si no sé qué, que si los impuestos son muy bajos aquí, etcétera. Y siempre como que se centra mucho el debate en eso, y yo de lo que quiero hablar es sobre ¿por qué existe Andorra? Pero de verdad, ¿no? O sea, quiero decir, es una mierdecilla de país entre España y Francia. O sea, España, cuando era el Imperio Español, era lo típico, ¿no? De que el sol no se ponía, ¿no? En todo el Imperio. Se conquistó medio mundo. ¿Me vas a decir que no fueron capaces de conquistar Andorra? No sé, yo al menos de pequeño es una cosa que siempre me preguntaba. No hablo de los franceses también, que pues bueno, pues con Napoleón o sea, ha habido muchos momentos de la historia en los que Francia también ha sido una gran potencia y que dices, a ver, Francia también lo podía haber conquistado. De hecho, España y Francia han estado la mitad de su historia pues a la gresca y en diferentes guerras pegándose los unos contra los otros. Entonces, ¿por qué existe Andorra? O sea, ¿por qué nadie conquistó esto nunca antes? Y lo cierto es que yo llevo ya viviendo 5 años, más de 5 años, de hecho ya va un camino de los 6 años aquí en Andorra, y me he interesado muchas veces por la historia de este país. Nada, es muy pequeño, ¿no? Andorra tiene, para que os hagáis una idea, 80.000 habitantes, todo el país. O sea, luego hay diferentes ciudades y demás, bueno, ciudades, pueblos, bueno, que está repartido, no solo está en un mismo sitio, pero 80.000 habitantes entenderéis que son muy poquitos. Sobre todo si lo comparáis con una gran ciudad, pues es que 80.000 habitantes es lo que tiene el barrio más despoblado de Ciudad de México, ¿vale? Entonces, quedémonos en que tiene, pues eso, muy poquita gente. Y yo ya digo que llevo ya aquí unos años y sí, me he interesado mucho por la historia de este país. Andorra es un coprincipado. Igual que España, pues oficialmente es un reino, ¿no? Es una monarquía parlamentaria. Es decir, España tiene rey. Francia no. Francia es la República Francesa y Francia no tiene rey. Pero España sí. Hice, de hecho, hace ya años un desayuno royal justamente, ahí sí, jugando a Clash Royale, y hablábamos sobre cuáles eran las funciones del rey, para qué servía un rey, o sea, por qué España tiene un rey, ¿no? Hoy vamos a hablar de por qué existe Andorra, ¿no? Por qué nadie ha conquistado esto. Y de hecho, el hecho de que Andorra sea un coprincipado, o sea, ya no es ni república ni monarquía, es un coprincipado. Y tú dices, ostras, macho, yo sé lo que es un príncipe, pero ¿qué es un copríncipe? Bueno, un copríncipe es simplemente pues que como que hay dos príncipes, pero nunca llega a haber rey en Andorra. En la historia de Andorra solo ha habido un rey en Andorra, que ahora os hablaré de él. Entonces, copríncipe, ¿qué es exactamente? Bueno, pues básicamente es que se reparten el poder entre los dos que llaman copríncipes, es decir, que hay como una doble jefatura del Estado. Lo tenían los romanos antes de Cristo, ¿no? Pues tenían la figura del cónsul y había dos cónsuls, entonces entre los dos se tenían que poner de acuerdo para hacer las cosas. En Andorra es algo parecido, lo que pasa es que ya ahora mismo está como vacío de poder, es como el rey en España, que está de pegote, ¿sabes? No toma decisiones, igual que la reina de Inglaterra, que es una institución y la jefatura del Estado de manera oficial está allí, es decir, que si España entra en guerra o si Reino Unido entra en guerra, tiene que ser el rey el que firme el papel. Cada ley no solo es que en el Parlamento se vote, sino que es que no es una ley oficialmente hasta que el rey o la reina no firmen. Que esto dices, bueno, es un poco tal, a ver, no se pueden negar, nunca se han negado, más que nada porque es en el momento en que digas, no, yo esta ley no la firmo, bueno, pues a tomar por culo la monarquía y a partir de ahora hay república. Entonces, por eso, pues digamos que así es como funcionan a día de hoy las monarquías democráticas. Y Andorra es una suerte de coprincipado donde hay dos personas, una es el presidente de la República Francesa, es el presidente de Francia, y otro es el obispo
el obispo de la Seu d'Urgell, que es un pueblo que está, pues, el último pueblecito español antes de cruzar la frontera y ya de entrar en Andorra, que ahí tiene una catedral y hay un obispo, y ese obispo es el otro. Entonces, entre los dos se supone, los que ejercen la jefatura del estado de Andorra. Pero claro, ¿cómo hemos llegado hasta ese punto? Y vuelvo otra vez a la pregunta que yo lanzaba al comienzo del Desayuno Royal. O sea, ¿por qué existe Andorra? ¿Por qué nunca nadie ha conquistado esto, ¿no? Que es cierto que, vale, si está ahí perdido en la montaña y que bueno, pues que quién querría venir aquí, ¿no? Pero no sé, históricamente España y Francia en concreto se han pegado, pues anda, por el Perpiñán han estado pegándose durante siglos, y también eran trozos de tierra que era un poquito, no por la tierra en sí, sino como excusa, ¿no? Para entrar en guerra con Francia y bueno, pues para ver quién la tenía más larga. Como veis, la rivalidad esta de españoles contra franceses no viene de ahora, sino que ya llevamos bastantes siglos, ¿no? Trabajándola. Pero bueno, vamos a hablar del origen de Andorra. O sea, ¿cuándo podríamos decir que es el comienzo de Andorra? Pues nos tenemos que remontar a la época de Carlomagno, ¿vale? A una época en la que los musulmanes habían entrado en la península ibérica y habían conquistado, y los francos los detuvieron en la batalla de Poitiers, y entonces ahí como que retrocedieron y se quedó ahí el califato de Córdoba, ¿no? Y se quedaron, pues, los musulmanes un poquito por detrás de los Pirineos, ¿no? Ocupando prácticamente toda España, pero quedaba un trocito, ¿no? Ahí por ocupar. Y eso, la parte que separaba los musulmanes, el califato musulmán, y la parte de los francos de Francia, esa parte ahí quedaba como una tierra de nadie, y Carlomagno decidió construir lo que llamó la Marca Hispánica. Y la Marca Hispánica era esa región de tierra donde Carlomagno lo que dijo fue: ostras, vamos a hacer una cosa, soy aquí el más listo. Como tenemos aquí a los musulmanes que van a venir a atacarnos porque son enemigos pues, naturales, porque nosotros somos cristianos, ellos son musulmanes, y bueno, pues la Guerra Santa, la yihad y todo eso, y nos vamos a pegar, ¿no? Entonces, voy a crear la Marca Hispánica entre los musulmanes y los francos. O sea, entre los musulmanes y mi imperio voy a crear un montón de reinos pequeñitos, y que esos reinos pequeñitos sean los que me sirvan a mí de escudo humano frente a los musulmanes. De manera que, si los musulmanes atacan estos reinos, pues sí, yo voy a ir a intentar defenderlos y tal, pero no me están atacando a mí. Es como la primera muralla, ¿no? Entonces creó unos reinos que se llamaba la Marca Hispánica, que era como una especie de un tapón, una protección, una muralla frente a los ataques musulmanes, que dices, ostras, pues mejor pelear en otro terreno que no sea el mío que ya que me estén invadiendo, ¿no? Y así, uno de esos era lo que es el germen de Andorra, que era el condado de Foix, ¿vale? Foix se escribe en francés, esto es francés. De ahí nos vamos a la sucesión de Carlomagno, ¿no? De hecho, no sé si es su hijo o su nieto, me parece que es su nieto, es su sucesor, ¿no? Que se llamaba Carlos también, todos ahí se llaman Carlos, Carlomagno, Carlos, pero me gusta mucho el apellido porque era Carlos el Calvo. Ya está, fin de la nota histórica, se llama así, podéis buscarlo en Wikipedia. Hay Carlos el Calvo, no sé qué tal, y te aparecerá la historia de Carlos el Calvo. Imagino que no tendría pelo, no he encontrado cuadros del tipo, pero digo yo que el mote será por algo, ¿no? Y en aquella época será el único calvo que habría, ¿no? Para que le pongan ese mote, porque aquí calvo, pues hay muchos calvos. Bueno, el caso, este sucesor de Carlomagno al final acaba cediendo todos los terrenos de Andorra al conde de Urgell, que era como el conde de toda esta región de Foix, ¿vale? Entonces, el conde de Urgell es el que pasa a tener el dominio de, pues, lo que es a día de hoy Andorra, ¿vale? Lo que es, pues, ahora donde estoy en mi casa. Y del conde de Urgell acaba pasando a la diócesis, y la diócesis es la iglesia, y por lo tanto así se llega a que el capoclane, el dueño de esta zona, era el obispo de Urgell, ¿vale? Estamos en la Edad Media, ¿vale? Y aquí la iglesia eran también parte o sea, no eran parte de la nobleza, pero estaban al mismo estatus. Es decir, la iglesia también tenía muchísimas tierras, tenía pues zonas de control y de influencia política, y en este caso pues era el obispo de Urgell el que se hacía cargo de administrar estos terrenos, ¿vale? Entonces, bueno, pues Andorra nace como estado tapón para frenar el avance musulmán, la Marca Hispánica, van pasando los años y la reconquista va avanzando, y cada vez los musulmanes pues como que son empujados más hacia afuera, ¿no? de la península ibérica. Y claro, pues van pasando los siglos, y claro, llega un momento que dices, oye, todos estos estados
estos condados que se crearon en su momento de la marca hispánica, ya no tiene ningún sentido, porque quiero decir, ya no tienen frontera directa con los musulmanes ya están mucho más atrás porque les han hecho retroceder mucho más, entonces como que ya no tenía sentido. Y muchos de estos estados pues se van conformando en otros reinos, sale el reino de Navarra, se van integrando en el reino de Aragón, los condes de Cataluña, ¿no? de Barcelona, etcétera. O sea, como que se van distribuyendo, pero Andorra como que queda en un estatus en el que está ahí como en tierra viendo cómo los vecinos, ¿no? que tenían, pues se empezaban a liar con otros, se hacían más grandes, y de hecho empiezan a tener muchas disputas con los condados y con las tierras que estaban alrededor. Y claro, esto hace que cuando, pues estamos hablando de 2 siglos después de que ocurriera todo esto, y ya cuando la Reconquista había avanzado, que es Andorra la que pide ayuda, el obispo de Urgell pide ayuda al conde de Foix, ¿vale? al que ostentaba el poder más terrenal, de nobleza, y dice, oye, yo soy el obispo, pero es que, claro, yo soy el obispo, a mí nadie me va a atacar, pero ya estoy viendo cómo están tramando a mis espaldas y demás, necesito que de alguna manera me ayudes a evitar las tentaciones de los vecinos que quieren directamente anexionarse nuestro pedazo de tierra, ¿no? Porque al final esto era que el pez grande se comía al chico. Entonces digo, oye, pues este conde tiene muchos más terrenos que tiene más soldados, pues directamente tus tierras ahora son mías, ¿vale? Y a veces lo hacías de una manera más elegante, en plan de yo voy a casar a mi hijo con tu hija y no sé qué, y sí unimos las casas, y otras veces era directamente que al final se las ingeniaban para que alguien sufriera un accidente en circunstancias un poco extrañas. Total, que el obispo de Urgell pide ayuda al conde de Foix y le dice, tío, nos están aquí masacrando. Y de hecho, el conde de Foix al final consigue emparentar linaje con lo que era anteriormente el conde de Urgell, ¿vale? Emparentar linaje quiere decir con matrimonio, ¿no? Entonces al final como que la nobleza de Urgell, de esta región, se une junto con la iglesia, y así este es el origen de los 2 copríncipes, ¿vale? Y de hecho, el origen nos remontamos al siglo XIII, es 1278. En el año 1278 se firman unos acuerdos en Cataluña donde se constituye por primera vez lo que se parece más a Andorra hoy en día. Y llegan a un acuerdo de cogobernanza de que entre el conde de Foix y el obispo de Urgell, entre los dos van a regir y van a dirigir todo este territorio. Y claro, el conde de Foix está en la parte francesa y el obispo de Urgell está en la parte española. Y entre los dos pues llegan a este acuerdo donde se ponen tributos incluso para la gente que vivía en Andorra. Tenían que pagar panes y jamones y me parece que vino y no sé qué tal. Tenían que pagar una parte al conde de Foix, a los franceses, y otra parte a los españoles. Pero esto fue un acuerdo muy importante para Andorra, porque luego el acuerdo se enmendó, 10 años después se hicieron como algunas correcciones y pusieron algunas aclaraciones, ¿no? que faltaban en el acuerdo, pero al final te estás garantizando, puesto desde perspectiva de que Andorra es una parcela, es muy pequeño en términos de extensión y en términos de población, incluso a día de hoy sigue siendo muy pequeño en términos de población, pues imagínate en aquel entonces, ¿sabes? ¿Quién viviría aquí en la montaña? Esto les garantizó tener 2 aliados muy poderosos, porque tenían de un lado un obispo y de otro lado un conde importante de Francia. Entonces, era como, bueno, sí, nosotros tenemos ahí un pequeño terreno y demás y tenemos cierta autonomía porque entre los dos más o menos se ponen de acuerdo y nos regulan, pero claro, es como tenías a tu hermano mayor, tenías al primo ahí chetado, mamadísimo, que si alguien se metía contigo podían responder ellos. De manera que ya se acababan las amenazas de los que estaban alrededor, los vecinos, que decían, oye, yo quiero integrar esto. No. Porque ahora, si querías integrar esto, te las tenías que ver o con el obispo de Urgell, o con el conde de Foix, o con los dos a la vez. Entonces, esto fue un periodo de muchísima estabilidad, se hicieron leyes, se hicieron determinados principios de autonomía de la región, apoyándose justamente en los poderosos líderes o los poderosos aliados que tuvo Andorra, ¿vale? Y todo el tema del linaje o la rama del conde de Foix, toda esa parte que venía, que el conde que firmó era Roger Bernard III, era el conde que firmó este acuerdo con el obispo de Urgell, y la parte de Foix, aquellos que seáis españoles y que estudiaréis seguramente con mucho más detalle todo lo que son los reyes españoles, pero incluso trascendiendo fronteras, los reyes católicos, Isabel y Fernando, cuando muere Isabel la católica, Fernando el católico se vuelve a casar y se casa, su segunda mujer es Germana de Foix.
Es decir, es hija del linaje de estos condes, para que veáis un poco la importancia que tenía esta familia de condes, ¿no? Que se casó con Fernando el Católico y era fruto de un acuerdo con el rey de Francia por el que le cedían también el reino de Nápoles y bueno, era un acuerdo complejo. En aquella época todos los matrimonios eran muy complejos, pero Germana de Foix era hija directa del linaje de estos condes. No tuvieron hijos, bueno, tuvieron un hijo, pero que murió enseguida, o sea, nació y murió el pobrecillo, con lo cual no tuvieron nunca descendencia y este fue además un enlace que bueno, trajo un montón de conflictos, sobre todo en Castilla, porque los nobles castellanos estaban en contra de, bueno, en fin, movidas varias. Digo porque seguramente pues, el nombre de Germana de Foix sí que lo escuchéis, de Andorra en los colegios en España no se estudia nada, lógicamente, ni de la historia de Andorra y demás, esto os lo cuento yo por contároslo, pero al final todo como que se acaba coincidiendo y de hecho la parte de los condes de Foix, luego más adelante, llegan a ser reyes de Navarra, ¿vale? Pero se emparentan con un linaje francés, con una casa que es la Casa Borbón. Y a día de hoy, los reyes de España son de la Casa Borbón. Entonces, para que vayáis viendo por dónde van los tiros, cuando se acabó la dinastía de los Austria, que es la que entró justamente después de que falleciese Fernando el Católico, pues vinieron los Borbones, ¿no? Y que ya la Casa de Foix pues ya estaba emparentada con los Borbones. Y de hecho, siguiendo con la Casa de Foix, Enrique el III de Navarra fue rey de Navarra y venía también del linaje, pues era descendiente de la familia Foix, vamos a llamarla así. Me gusta llamarla familia Foix. Era descendiente de esta casa. Y resulta que por avatares de la vida, pues esto es lo que os digo, que gente que muere en extrañas circunstancias, que no sé qué tal, bueno, pues le cae el trono de Francia y pasa a ser rey de Francia. Henry IV era Enrique III de Navarra, pero ahora de repente es rey de Francia. Y claro, cuando es rey de Francia, claro, ya tienes otro estatus. Ya dices, hostia, ya fíjate que yo era conde bueno, pues sí, era un conde importante, pero de unas tierras ahí que estaban perdidas ahí en medio del monte, que eso no lo quería nadie. Y de repente, pues soy rey de Navarra, de repente ahora soy rey de Francia. Entonces, este rey decidió ceder al Estado francés, a la corona francesa, la propiedad o sus derechos de gobernanza sobre el condado de Foix y en concreto sobre Andorra. Es decir, todos los derechos que tenía en este acuerdo en el que compartían responsabilidades y tenían mismo poder de decisión el obispo de Urgell y el conde de Foix, este rey, Henry IV de Francia, decide que a partir de ahora ya no va a ser el conde de Foix el que tenga esa potestad, sino que va a ser directamente el rey de Francia. Porque claro, dice, hostia, yo soy el conde de Foix, pero también soy el rey de Francia, pues directamente que lo haga el rey de Francia. Y bueno, pues transfiere el coprincipado de Andorra, se lo transfiere al Estado francés. Fijaos que al comienzo del vídeo yo lo primero que os he contado es que Andorra a día de hoy es un coprincipado donde uno de los copríncipes es el obispo de Urgell, es decir, que eso sigue, y el otro es el presidente de la República de Francia. Ahora, la propiedad o este coprincipado residía en el rey de Francia. Cuando se transfiere la propiedad al Estado francés estamos en el año 1607. Y claro, como veis, van pasando los años y todos sabemos lo que pasó con los reyes de Francia. Si no lo sabes, pues les dieron matarille, les cortaron la cabeza en la guillotina, en la Revolución Francesa. Estamos ya, pues vamos avanzando y estamos en 1789 y bueno, pues llega la Revolución Francesa, el periodo de la Ilustración, pues pasan por la guillotina a todos los reyes y a la familia real francesa y pues se instaura la República de Francia, etcétera, ¿no? En ese momento, los revolucionarios, claro, están en París, están haciendo la revolución y claro, no tenían tiempo de ocuparse de Andorra, ¿sabes? Yo imagino que llegó una petición llegó una petición de Andorra diciendo, oye, que ¿quién nos va a gobernar ahora? ¿Sabes? Porque ahora ya no hay rey, entonces que sea el Senado, las Cortes francesas las que asuman la gobernanza de Andorra y pidieron auxilio. Los andorranos, bueno, dijeron oye, asumid vuestras funciones, que lo tenéis firmado en un contrato, que la mitad es de Francia y la otra mitad es del obispo. Y bueno, los de la revolución dicen, escúchame, estamos haciendo la revolución, no tenemos tiempo de ocuparnos de 4 piedras que hay en la montaña. Y directamente pasaron de ellos. Entonces, como que
quedó ahí un pequeño vacío, ¿no? De que nadie, pues, o sea, los franceses pasaban de los andorranos, ¿no? Pero yo no quiero ocuparme de esto. O sea, fijaos que hemos empezado hablando de por qué existe Andorra y por qué ni España ni Francia en ningún momento se les han hinchado las narices y han dicho, hostia, conquisto esto y ya está, y fuera, y hemos pasado al hecho de que a Francia directamente estaba repudiando a Andorra, en plan de, es que no lo quiero, ¿sabes? Es que quédatelo, por favor, y déjame en paz, ¿no? Total, la Revolución Francesa sigue avanzando y llega Napoleón y empiezan las guerras napoleónicas y los andorranos vuelven otra vez a pedir auxilio a Napoleón y le dicen, oye, mira, que ha pasado esto, por favor, ocúpate de la gestión de este territorio, de este país. Y Napoleón finalmente acepta, porque, bueno, pues el tío es un megalomaníaco que estaba intentando conquistar toda Europa y llevar los principios de la Ilustración y demás, y dice, hostias, pues mira, un país que me están regalando de gratis, pues perfecto. Y esto, pues en 1806, Napoleón se hace cargo de la gestión de Andorra y sigue otra vez, pues permitió que se mantuviese el coprincipado que ya existía hasta ahora y que había permitido, estamos ya en 1806, había permitido que durante todos estos años Andorra sobreviviese, apoyándose en estar aliado con, ni siquiera con España, con el obispo francés, con el obispo español y con pues el rey de Francia o gente importante en Francia, condes, nobles, etc. Y bueno, pues así, digamos que sigue esto fue una movida, porque luego Napoleón entró en España, llegó la guerra de independencia, España empezó a pelear contra Napoleón y claro, Andorra estaba como en plan de, no, por favor, papá, mamá, no peleen, ¿no? Porque al final dependes de España y de Francia y era como los dos en guerra y es como, no, por favor. Pero bueno, pues ellos se mantenían así neutrales y les fue bien, o sea, capearon el temporal, seguían teniendo el coprincipado y nada, y así van subsistiendo. Llegó la Primera Guerra Mundial, se mantuvieron de neutrales, es decir, que se te ha perdido a ti en la Primera Guerra Mundial. Sí que hubo gente de Andorra que fue al frente a combatir, en plan rollo voluntarios y tal, pero no había mucho más. De hecho, aquí ya sí que nos tenemos que ir a 1933. Que hubo unas revueltas muy importantes aquí en Andorra y directamente entró el ejército francés, entraron los franceses y como que las medio sofocaron, pero tampoco vinieron, o sea, vinieron, las sofocaron y se piraron, ¿sabes? Y entonces como dejaron esto como un poco en la anarquía. Y tras eso, y aquí llega la parte de historia que más me gusta, es la historia de Boris I de Andorra. El único rey, porque hemos tenido muchos copríncipes, pero ningún rey, el único rey que ha tenido Andorra es Boris I de Andorra. Se llamaba Boris, espera, que me ha anotado el apellido, Skosirev, Boris Skosirev I de Andorra, que era un ciudadano ruso. ¿Qué diréis? ¿Qué narices hace un ruso en Andorra? Pues ser rey. El tipo llegó, vio que había unas revueltas que estoy seguro que las instigó el pavo vinieron los franceses, como medio sofocaron, pero dijeron, escucha, 1933, está Hitler en Alemania, está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, de nuevo otra vez, ¿qué narices se nos han perdido aquí en la montaña con estos 4 matados que se hacen llamar Andorra y demás, ¿no? Entonces, pues como que no le prestaron mucha atención y dijo el Boris, hostias, perfecto, pues a partir de ahora voy a ser Boris I y me vais a tratar de su majestad. Y se autoproclamó rey de Andorra y esto es real, se hizo rey, promulgó una constitución, pues el tío, un ruso que viene aquí y se hace rey, ¿sabes? Por la cara, además. 1933, estoy hablando, o sea, esto no es movidas así raras de la Edad Media y tal. 1933. Bueno, el obispo de Urgell dice, tío, que soy copríncipe, habló con el presidente de Francia y le dice, oye, vamos a ver, por favor, que aquí hay un tipo que se ha declarado en independencia, o sea, que está incumpliendo el contrato y que esto se supone que nosotros somos los responsables. Y los franceses le dijeron, mira, tío, que no me cuentes historias, que estamos muy ocupados, que aquí hay un tipo con bigotito llamado Hitler que en cualquier momento la va a liar. Total, que el obispo de Urgell se fue a... Urgell es un pueblecito que hay aquí, pues ya digo, justo antes de entrar en Andorra, y tiene una catedral muy bonita, de ahí es el obispo, lógicamente. Y bueno, pues se pilló a unos cuantos guardias civiles. La Guardia Civil es un cuerpo de policía militarizada que tenemos aquí en España, pero bueno, como la policía, se pilló se pilló un par de coches de la policía y de la Guardia Civil y se subió con los coches de la Guardia Civil, no sé si eran 7 guardias civiles, 8 guardias civiles, a Andorra, entraron en Andorra, detuvieron al Boris y se lo bajaron.
Y lo juzgaron y fue a la cárcel en España y luego pues no sé qué pasó con él, no sé si también pasó por la cárcel en Francia y tal, pero literalmente fueron 7 policías los que vinieron aquí y detuvieron al rey, porque claro, Andorra no tiene ejército, ¿sabes? Entonces, claro, dices, yo soy el rey de Andorra, vale, muy bien, campeón, ¿sabes? Vinieron 7 policías y se lo llevaron. Y no hubo ningún disparo ni nada, ¿no? Que yo sepa, vamos, salveros. Pero bueno, esa es la historia de Boris I de Andorra. Su reinado duró de 1933 a 1934. Un éxito total. Bueno, para ser ruso, pues la verdad es que ¿cómo un ruso llega a ser rey de Andorra? Pues mira, ahí lo tenéis, un emprendedor donde los haya. En cualquier caso, bueno, esto luego está ya la Guerra Civil Española, de nuevo otra vez Andorra se queda en una zona, en una posición así un poquito intentando ser neutral, porque la República Francesa como que quería apoyar un poco al bando republicano, pero no mucho, y bueno, pues Andorra se queda ahí como sin hacer mucho ruido. Luego la Segunda Guerra Mundial lo mismo, una zona neutral, ellos colaboraban con el contrabando, ¿no? Para que los guerrilleros franceses pues pudieran pasar a España, de España pudieran ir a Francia y bueno, pues así más o menos van sobreviviendo hasta que digamos que acaba ya la Guerra Mundial y Andorra pues se dota de una constitución en 1993, tiene muchísima autonomía, como digo, sigue manteniendo los 2 copríncipes, el obispo de la Seu d'Urgell sigue siendo uno de ellos y el otro es el presidente de la República Francesa, porque antes era el rey, pero ese cargo luego, como estaba en el Estado de Francia, en la corona de Francia, en el Estado de Francia, lo acabó asumiendo Napoleón y pasó de ahí a los presidentes de la República y lo sigue ostentando. El otro copríncipe ahora mismo es Macron, el otro copríncipe de Andorra. Y este es el verdadero motivo por el que Andorra ha sobrevivido durante tantos siglos sin que nadie le invada y nadie lo aplaste como una hormiga que es, ¿no? En un mundo de países grandes. Y es simplemente porque siempre ha tenido aliados poderosos. De un lado tienes pues a un obispo que tiene su zona de influencia y que también, bueno, pues que es la Iglesia, ¿sabes? ¿Quién se va a meter con la Iglesia? Por eso también a día de hoy sobrevive Ciudad del Vaticano, por ejemplo, ¿no? Porque es como, no te puedes meter con el Papa. Y de otro lado, pues tienes pues nada más y nada menos que al maldito rey de Francia, que a todo el Estado francés, que en teoría, si alguien invade militarmente Andorra, Francia debería responder. Y seguramente también lo haga España, ¿no? Porque al final tiene muchos lazos comerciales con los 2 países, pero desde luego Francia seguro, porque ellos sí que están en el acuerdo de coprincipado, ¿no? Y bueno, pues Andorra sí que tiene autonomía propia, ¿eh? O sea, quiero decir, por mucho que digas, no, pues papá y mamá es el obispo y Francia, pero Andorra tiene autonomía propia, ha sido aceptada en las Naciones Unidas, llega a acuerdos y tratados comerciales con la Unión Europea, por ejemplo, para tema de aduanas, con inmigración, acuerdos fiscales, hay un montón de tratados de compartir información, ¿sabes? Pues, no hay secreto bancario, de hecho, aquí en Andorra. Entonces, bueno, pues al final el país funciona de manera autónoma. Y es un país democrático y demás, pero bueno, pues nuestro jefe de Estado es un cura y, bueno, un obispo y el presidente de Francia. Y por eso, pues, Andorra existe a día de hoy, que supongo que será una pregunta que mucha gente se haga en plan de, a ver, sí, bueno, ya entiendo lo de Andorra, un país pequeñito y tal, pero, o sea, ¿cómo ha llegado a existir hasta el día de hoy, no? Porque yo tengo amigos que decían, o sea, ¿cómo Portugal ha llegado a existir a día de hoy? ¿Por qué no lo hemos invadido y no España lo ha fagocitado? Y yo, bro, tío, que Portugal es grande, tío, que Portugal es un país grandecito, ¿sabes? Que ha parido al bicho, ¿sabes? No puedes conquistar Portugal, ¿no? Ha habido momentos en la historia donde Portugal sí que ha estado anexionado, ¿no? Al Reino de España. Y luego se ha separado y demás, pero bueno, eso para otro Desayuno Royal. Yo hoy, simplemente, ¿por qué existe Andorra? Y por mi parte nada más, espero que os haya encantado el Desayuno Royal, pues por hacer algo diferente, distinto. Hace muchísimo calor, no sé por qué os digo esto, pero bueno, pues es que iba a desearos un buen lunes, pero también os quiero desear un lunes fresquito, ¿sabes? Porque ¿por qué no? ¿Sabes? No sufrir mucho y no pasar mucho calor. Oye, aquellos que me estáis viendo desde América, por favor, que durmáis bien si estáis trasnochando, y si me estáis viendo por la mañana, pues que sepáis que estáis haciendo lo correcto, que es ver este podcast y este vídeo por la mañana mientras desayunas o mientras estás haciendo tus diferentes obligaciones o las cosas que hagas por la mañana. Por mi parte nada más, chicos, espero que os haya encantado el Desayuno Royal, que hayáis aprendido una cosa nueva. ¡Viva Boris I! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!